Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo del lenguaje de señas, pero con un enfoque especial. El lenguaje de señas para preescolares. Rengano. Sí. Tenemos una guía práctica que se llama Manos que hablan. Y lo interesante es que no solo se centra en niños con dificultades auditivas, sino en todos los peques. Exacto. Lo que me entusiasma de Manos que hablan es justamente eso. Nos invita a descubrir cómo el lenguaje de señas puede ser una herramienta poderosa para cualquier niño en edad preescolar y cómo puede enriquecer la comunicación desde una edad temprana. Es como abrir un nuevo canal de comunicación para ellos, ¿verdad? Poder expresar sus emociones y necesidades antes de que puedan hablar con fluidez. Imaginen el impacto en su desarrollo. Totalmente. En esta inmersión, nuestra misión es desentrañar los conceptos y estrategias clave de este libro, para que todos podamos usar el lenguaje de señas con confianza, ya sea en casa o en el aula. ¿Listos para empezar? Por supuesto. Vamos a adentrarnos en este fascinante mundo. Perfecto. Primero, lo básico, ¿qué es exactamente el lenguaje de señas? Buena pregunta. Va mucho más allá de una simple traducción de palabras. ¿No crees? Totalmente. El libro lo describe como un sistema de comunicación visual completo, que utiliza movimientos de las manos, expresiones faciales y posturas corporales. Es como si todo el cuerpo hablara. Precisamente. Y algo importante que destacar es que, al igual que con los idiomas hablados, no existe un lenguaje de señas universal. Claro, cada país e incluso región tiene sus propias variaciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí en México tenemos la lengua de señas mexicana, la LSM, que es diferente a la lengua de señas americana, la ACCL, que se usa en Estados Unidos. Interesante. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué usar el lenguaje de señas con preescolares? Muchos aún creen que solo es para niños con problemas de audición. Pero este libro desmonta esa idea por completo, ¿verdad? Totalmente. Una de las cosas que más me ha sorprendido al leer este libro es cómo el lenguaje de señas puede impulsar el desarrollo del lenguaje en general, Ujú. no solo en niños con dificultades auditivas. Sin duda. Piénsalo. Podrían comunicarse antes de hablar con fluidez, reduciendo la frustración tanto para ellos como para nosotros. Es que no solo eso. El libro también profundiza en cómo el lenguaje de señas facilita la expresión de emociones complejas. Claro. Imagina un niño que aún no puede articular estoy triste o estoy enojado, pero que puede expresar esos sentimientos con señas. Qué herramienta tan valiosa para su desarrollo emocional. Es increíble, ¿verdad? Les estamos dando una voz, una forma de expresar su mundo interior desde una edad temprana. Sí. Y hablando de conexiones, el libro también destaca cómo el lenguaje de señas puede fortalecer el vínculo afectivo entre adultos y niños. Me encanta esa parte. Crear este canal de comunicación único, tan visual y expresivo, puede fomentar una conexión más profunda entre padres e hijos o entre maestros y alumnos. Es como un lenguaje secreto que solo ellos comparten. Qué bonito. Y no olvidemos el impacto en la inclusión. Desde pequeños, los niños aprenden a valorar y respetar las diferencias. Introducir el lenguaje de señas en un aula crea un ambiente donde la diversidad se celebra. Absolutamente. Es como sembrar la semilla de la empatía desde la infancia. Y el libro también menciona un beneficio que a menudo se pasa por alto, el desarrollo de habilidades motoras finas y la coordinación ojo-mano. Es un entrenamiento completo para el cerebro y el cuerpo. Pero a pesar de todas estas ventajas, todavía existen mitos alrededor del lenguaje de señas. Uno de los más comunes es que retrasa el desarrollo del habla. ¿Qué nos dice Manos que hablan al respecto? Lo desmiente categóricamente. De hecho, el libro explica que el lenguaje de señas puede incluso acelerar la adquisición del lenguaje hablado. Al comprender y usar conceptos desde temprana edad a través de las señas, los niños construyen una base sólida para el lenguaje en general. Es como si estuvieran construyendo un puente entre el mundo visual y el mundo auditivo, ¿verdad? Totalmente. Otro mito que se menciona es que el lenguaje de señas solo es útil para niños con pérdida auditiva. Y esto también es falso. El libro deja claro que es beneficioso para todos los niños, especialmente durante esos primeros años cuando sus habilidades verbales aún están en desarrollo. Es como darles una ventaja en su camino hacia la comunicación. Me alegra que el libro aclare estos puntos. A veces la desinformación crea barreras innecesarias. ¿Y qué hay del mito de que aprender lenguaje de señas es difícil? Manos que hablan nos anima a no tener miedo. Aprender las señas básicas, especialmente aquellas relacionadas con las rutinas diarias, es más fácil de lo que pensamos. Exacto. Y el libro incluso menciona que muchos padres y educadores encuentran el proceso divertido. Aprender nuevas formas de comunicarnos siempre es enriquecedor. Totalmente. Ahora bien,
Un último mito que debemos desmentir es el de la universalidad. Es fácil caer en la trampa de pensar que hay un solo lenguaje de señas para todo el mundo. Es cierto, ya lo mencionamos antes, pero es importante recordarlo. Cada país tiene su propia lengua de señas con sus propias reglas gramaticales y vocabularios. Así es, cada una tiene su propia riqueza y particularidades. Y ahora que ya hemos desentrañado la esencia del lenguaje de señas y sus beneficios para los preescolares, la pregunta es, ¿cómo podemos integrarlo en su día a día? Me encanta esa pregunta. Manos que hablan ofrece una guía práctica para hacerlo. Recomienda comenzar por familiarizarse con las señas básicas, especialmente aquellas relacionadas con las rutinas diarias y las emociones. Exacto. Empezar con lo cotidiano, para que el lenguaje de señas se integre de forma natural. Y para aprender estas señas básicas, el libro menciona varios recursos accesibles, aplicaciones móviles, videos, guías ilustradas. ¡Qué bien! Tenemos un montón de opciones a nuestro alcance. ¿Y qué vocabulario inicial recomienda el libro? Sugiere enfocarse en palabras que sean útiles y fáciles de recordar para los niños. Por ejemplo, palabras como comer, beber, más, terminar, son esenciales para el día a día. También es importante incluir señas para las emociones básicas, feliz, triste, enojado. Ser capaz de expresar estos sentimientos con señas puede ser liberador para los pequeños. Totalmente de acuerdo. Es como darles una herramienta para navegar por sus emociones desde una edad temprana. Una vez que tenemos un pequeño repertorio de señas, ¿cuál es el siguiente paso? El libro sugiere integrarlas en la vida cotidiana de forma gradual y natural, usarlas en momentos rutinarios como la hora de comer el juego o antes de dormir. Me gusta esa idea. Convertir las señas en parte del lenguaje cotidiano, no en algo forzado o aislado. ¿Y qué más nos dice Manos que hablan para que el aprendizaje sea efectivo? Hace hincapié en la importancia de la consistencia. Repetir las señas en contextos similares, acompañarlas con la palabra hablada. Es como construir puentes entre el mundo visual y el mundo auditivo, tal como mencionaste antes. Exacto. Y ya que hablamos de construir, ¿qué te parece si en la siguiente parte de nuestra inmersión exploramos algunos ejemplos concretos de cómo usar las señas en la vida real? Me encantaría ver cómo podemos dar vida a estas estrategias. Me parece una idea fantástica. Tengo algunos ejemplos en mente que te van a encantar. Te espero en la parte 2. Perfecto. Allá nos vemos. De vuelta en nuestra inmersión en el lenguaje de señas para preescolares. En la primera parte exploramos los fundamentos, desmentimos mitos. Bueno, descubrimos un montón de beneficios. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que este aprendizaje sea divertido y atractivo para los más pequeños? Esa es la clave, porque si no es divertido no hay aprendizaje. Y Manos que hablan no nos decepciona. El libro está lleno de ideas creativas para transformar el aprendizaje en un juego. Me encanta. Una que me llamó la atención es la de incorporar las señas a las canciones infantiles. Es una idea genial. Imagínate a los niños cantando y haciendo señas al mismo tiempo. No solo es divertido, sino que también les ayuda a desarrollar la coordinación, la memoria y el ritmo. Y a liberar energía. ¿Tienes algún ejemplo concreto? Me encantaría visualizar cómo se puede hacer esto en la práctica. Claro que sí. Tomemos la canción Estrellita, ¿dónde estás? Podríamos usar la seña de estrella cada vez que se menciona en la canción, o la seña de brillar para la frase, como un diamante en el cielo. Qué visual y dinámico. De repente la canción cobra vida de una manera totalmente nueva. Exacto. Y hablando de dinamismo, el libro también menciona los juegos como una herramienta poderosa para el aprendizaje. Por supuesto. El juego es la forma natural en que los niños aprenden. Claro. Manos que hablan sugiere algunos juegos como Adivina la seña, donde un niño hace una seña y los demás intentan adivinar qué significa. Me encanta. Es como una versión silenciosa de las adivinanzas tradicionales, pero con mucho más movimiento. Exactamente. Y también podemos adaptar juegos clásicos, como Simón dice, a la modalidad del lenguaje de señas. Las risas están garantizadas. Sin duda alguna. Y ya que hablamos de clásicos, ¿cómo podemos integrar el lenguaje de señas en la hora del cuento? Para muchos niños, este es un momento mágico del día. Es una oportunidad perfecta para enriquecer la experiencia. El libro sugiere usar señas para las palabras clave mientras leemos un cuento. Por ejemplo, si la historia habla de un elefante, podemos hacer la seña de elefante cada vez que aparezca en la narración. Es como si los personajes cobraran vida ante sus ojos. ¿Verdad? Los niños pueden ver, escuchar y sentir la historia de una forma multisensorial. Precisamente. Y no olvidemos el poder de las manualidades. Manos que hablan nos anima a ser creativos. Crear tarjetas ilustradas con señas básicas, pósters con imágenes y señas, incluso collages. ¡Qué divertido! Sí. Me encanta la idea de que los niños participen activamente en la creación de sus propios recursos de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Mientras crean, aprenden y se divierten. La clave está en que las actividades sean dinámicas, atractivas y adaptadas a los intereses de cada niño.
Hablando de claves, el libro también nos ofrece algunas estrategias para que el aprendizaje sea un éxito. Una de ellas es el refuerzo positivo, ¿verdad? Fundamental. Celebrar cada pequeño logro, cada intento por usar las señas, por más imperfecto que sea. El ánimo y el reconocimiento son motores poderosos para el aprendizaje. Es como regar una plantita para que crezca fuerte y sana. Exacto. Y otro consejo importante que menciona el libro es el de modelar el uso de las señas. Si los niños ven a los adultos usándolas con naturalidad en diferentes contextos, ellos también las integrarán en su comunicación. Exacto. Es como si les mostráramos un camino y los invitáramos a recorrerlo con nosotros. Y hablando de caminos, ¿qué nos dice Manos? Que hablan sobre cómo implementar el lenguaje de señas en el aula, cómo podemos crear un ambiente verdaderamente inclusivo. El libro nos invita a crear un espacio visualmente accesible, donde las señas estén presentes en la decoración del aula. Podemos usar carteles con imágenes señas, crear un rincón de señas con libros y materiales. La idea es integrar el lenguaje de señas en el paisaje del aula. Me encanta esa imagen. Es como enviar un mensaje claro. Aquí todas las formas de comunicarnos son válidas y bienvenidas. Precisamente. Y para que la integración sea completa, es importante incorporar las señas en las rutinas diarias del aula. El saludo, la asistencia a la hora de recoger. De esta manera, el lenguaje de señas se vuelve parte del lenguaje cotidiano del aula, no algo extraño o ajeno. Genial. Y para que la experiencia sea aún más atractiva, Manos que hablan recomiendo usar métodos multisensoriales para enseñar. Videos, canciones, materiales táctiles. Cuanto más estimulante sea la experiencia, mejor. Y para que los niños sean protagonistas de su propio aprendizaje, el libro sugiere algunas actividades grupales muy interesantes. ¿Qué te parece si exploramos algunas en la tercera y última parte de nuestra inmersión? Me parece una idea fantástica. Estoy deseando descubrir más estrategias para que el lenguaje de señas florezca en el aula. Nos vemos en la parte 3. Listos para la última parte de nuestra inmersión. Hemos visto un montón de beneficios y estrategias para integrar el lenguaje de señas con los preescolares. Pero seamos realistas, no siempre es fácil, ¿verdad? A veces surgen desafíos. Es cierto. No siempre es un camino de rosas, pero como dice Manos que hablan, con las herramientas adecuadas podemos superar cualquier obstáculo. Exactamente. Y uno de los desafíos más comunes que menciona el libro, y que estoy segura que muchos padres y educadores enfrentan, es la falta de tiempo. Totalmente. Entre el trabajo, las responsabilidades del hogar y el cuidado de los niños, el día a veces se nos escapa de las manos. Literalmente. Pero Manos que hablan nos recuerda que no necesitamos grandes bloques de tiempo para integrar el lenguaje de señas. Pequeños momentos a lo largo del día pueden marcar la diferencia. Exacto. Podemos usar señas mientras preparamos la comida, durante el baño, al leer un cuento antes de dormir, incluso mientras vamos en el coche. Las posibilidades son infinitas. Me encanta esa idea, convertir lo cotidiano en una oportunidad de aprendizaje. Y otro desafío que menciona el libro es la dificultad para recordar las señas. A veces, tanto a niños como a adultos, nos cuesta retener los movimientos y su significado. Claro, es normal. Nuestro cerebro necesita tiempo y práctica para asimilar nueva información. Pero para facilitar el proceso, Manos que hablan recomienda usar ayudas visuales. Las imágenes al rescate. Sí. Podemos usar carteles con imágenes y señas, tarjetas ilustradas. Incluso podemos crear nuestros propios dibujos. La idea es tener las señas a la vista, como recordatorios constantes. Un entorno visualmente amigable para el lenguaje de señas. Y hablando de dificultades, no podemos olvidar el posible desinterés de algunos niños, especialmente los más pequeños, que pueden resistirse a aprender algo nuevo. Es un desafío que podemos convertir en una oportunidad. El libro nos recuerda que el juego es el lenguaje natural de los niños. Si convertimos el aprendizaje en una experiencia lúdica, el desinterés desaparecerá por arte de magia. Exacto. Sacar nuestro mago interior, usar juegos, canciones, historias, cualquier recurso que despierte la curiosidad y el entusiasmo de los niños. Totalmente. Y si un niño se resiste, no hay que forzarlo. Podemos intentar motivarlo con paciencia, con refuerzo positivo y con mucho cariño. El cariño al ingrediente secreto para cualquier aprendizaje. Y hablando de ingredientes, Manos que hablan también, nos ofrece una receta para crear un ambiente inclusivo en el aula. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo primero es establecer un ambiente visualmente accesible, como ya hemos mencionado, carteles con señas, un rincón de señas. Y luego es crucial fomentar una mentalidad inclusiva desde el primer día. Es decir, hablar de la diversidad, del respeto por las diferencias, de la importancia de aprender a comunicarnos con todos sin importar cómo lo hagamos. Exactamente. Y para que la inclusión sea real, hay que integrar el lenguaje de señas en las rutinas diarias del aula. El saludo a la asistencia a la hora de recoger. Que el lenguaje de señas fluya de forma natural en el aula. ¿Sí? Y para que todos los niños con y sin dificultades auditivas se sientan parte del grupo Manos que hablan,
Recomienda usar juegos y actividades grupales que fomenten la colaboración y la inclusión. Me encantan esas ideas. Imaginemos un aula donde los niños cantan y juegan con señas, donde se ayuda mutuamente a aprender, donde la comunicación fluye sin barreras. Sería un sueño hecho realidad. Totalmente. Y para cerrar nuestra inmersión, me gustaría recordar algunos de los beneficios a largo plazo que Manos que Hablan destaca sobre el uso del lenguaje de señas. Son beneficios que van mucho más allá del lenguaje. El libro habla de un impacto positivo en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Es decir, niños más comunicativos, más empáticos, más preparados para un mundo diverso e inclusivo. Exactamente. Y no solo los niños se benefician, también las familias y la comunidad en general. El lenguaje de señas puede ser un puente que nos conecta a todos. Un puente que construimos con nuestras manos, con nuestra creatividad y con nuestro corazón. Y ahora, para dejarles una última reflexión, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué seña les gustaría aprender hoy para empezar a construir ese puente de comunicación? Me encanta esa pregunta. Espero que esta inmersión les haya inspirado a descubrir el maravilloso mundo del lenguaje de señas. Ha sido un placer compartir esta inmersión con ustedes. Hasta la próxima.